Sí, buenas noches, bendiciones para todos. En esta noche seguimos con el estudio bíblico, la ley y la gracia, parte 3. Hoy estudiamos la parte 3. Seguramente con 2 días más, con 2 estudios más, vamos a terminar, parte 4 y parte 5. Es una palabra apasionante para este tiempo final, para que todos podamos discernir lo que dice la palabra y lo que dice la palabra con respecto a guardar los mandamientos, si es verdad que hay que guardarlo o no, y si es mentira, no hay que guardarlo o hay que guardarlo. Estamos en los postreros tiempos y todos sabemos que nuestra salvación depende de nosotros mismos. Mi salvación depende de mí, tu salvación depende de ti. No tenemos que creer que solamente porque el Mesías murió por nosotros y dio la vida por nosotros y lo recibimos en el corazón, ya está. Somos y no nos vamos a perder. No es así. Esa es una doctrina errónea, creer que la salvación no se pierde. La salvación se puede perder. Escrito está en la palabra, por eso es importante poner la fe en el Mesías, pero guardar los mandamientos del Padre. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, de Yahweh, de nuestro Elohim, y que ponen su fe en el Mesías. Por eso insisto, repito una vez más, en todo este estudio, que se llama La Ley y la Gracia, hoy es la parte 3, es importante entender, orar, meditar, pedirle revelación al Padre, si estamos haciendo las cosas bien o no, si lo que hemos aprendido hasta aquí es lo correcto o no, porque de nuestra doctrina, de la doctrina que hemos recibido, que estamos recibiendo y que estamos guardando y poniendo por obra, de eso depende nuestra salvación. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. En Apocalipsis 3 dice la palabra a una de las 7 congregaciones, a la muerta, el Padre le dice: arrepiéntete y vuélvete al primer amor, si no borraré tu nombre del libro de la vida. Nuestra salvación, aunque fue dada por gracia, está en riesgo, está en juego hasta el día de la venida del Mesías a buscarnos. Nuestra salvación se puede perder. Por eso es importante entender la palabra, guardarla y ponerla por obra como está escrito, y no como diga un hombre, ni como diga yo, ni como diga otro siervo, otro profeta, otro pastor. Siempre que alguien te predique la palabra, sea Juan, sea Pedro, sea quien te hable, sea quien sea, o seas tú un predicador, debemos predicar la palabra que sale de nuestra boca conforme a lo que está escrito acá. No hay que sacar ni agregar ni un punto ni una coma, porque dice la palabra en Apocalipsis que aquel que añadiere y o quitare algo será cortado del libro de la vida, será borrado del libro de la vida. Hay muchas palabras que dicen, que nos advierten que si hacemos mal las cosas, aunque nuestro nombre ya fue escrito en el libro de la vida, así como fue escrito, también puede ser borrado. Así que en esta noche vamos ya a comenzar con el estudio, la ley y la gracia, parte 3. El libro de Romanos capítulo 8, el capítulo 8 tiene 39 versículos, así que hoy vamos a estudiar Romanos 8 del 1 al 17. Romanos 8 del 1 al 17 y mañana vamos a tratar de terminar Romanos 8 del 18 al 39. ¿Amén? Vamos rápido ya al estudio de este día, la ley y la gracia, parte 3. Aquel que recién está comenzando el estudio, recuerden que ayer y antes de ayer dimos parte 2 y parte 1 y lo podés buscar en nuestro canal de YouTube, porque como dije, es importante discernir la palabra si la estamos poniendo por obra correctamente o no. Comenzamos, parte 3 de la ley y la gracia. Romanos 8, del 1 al 17. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estar en el Mesías y o creer en Él no es solamente creer en Él, sino estar en Él. Y estar en Él es no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es solamente guardar el día de reposo, como algunos hermanos lo guardan. Yo lo guardo también. La mayoría no lo está guardando y hay que guardarlo, pero eso es un estudio para otros días.
Pero vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, del 1 al 17, la primera parte. ¿Qué es para la Biblia, para la palabra, qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, punto y coma, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿que hay condenación para algunos creyentes? Sí. Vuelvo a preguntar para que entendamos. ¿Hay condenación para algunos creyentes? Sí. Los creyentes que creen en el Mesías, pero siguen andando en la carne, van a terminar siendo condenados. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, pero aclara, punto y coma, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos hoy en día que hay un montón de creyentes y cristianos que conocen la palabra, que hablan del Señor, que hablan del Mesías o que hablan de Jesús, tanto en sus hogares o en la vida cotidiana, o que están al frente de congregaciones, pero no andan en el Espíritu, están en la carne. Adulterio, fornicación, engaño y cientos de pecados que se citan en la Biblia, que en estos últimos tiempos muchísimos hermanos, con mucho respeto, con mucho temor, muchísimos hermanos están con doble vida, con 2 o 3 matrimonios, con un montón de problemas espirituales, o sea, están en la carne, y la palabra dice que para los creyentes que estén en la carne hay una condenación. Por eso en estos tiempos finales tenemos que andar en el Espíritu, y vamos a ver lo que dice la palabra, ¿qué es andar en el Espíritu? Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu. Acá vemos otra ley más. Aquellos que hicimos el estudio, la ley del Espíritu, parte 1, parte 2, ayer y antes de ayer, se van a acordar, y si alguno se olvidó, puede repasar los estudios, o aquel que está por primera vez, puede ver la parte 1 y la parte 2. ¿Qué es para la palabra? ¿Qué es para la palabra la ley del Espíritu? El primer día, antes de ayer, estudiamos la ley del pecado, que se cita en Romanos 6, versículo 14, que hablaba de la ley, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que es el versículo, uno de los versículos peores o peor mal interpretado por el ambiente de los creyentes o cristianos, porque muchos siguen creyendo que no estamos bajo la ley de los mandamientos y estamos bajo la gracia, por eso no guardan los mandamientos porque estamos bajo la gracia. Pero en Romanos 6:14 no se refiere a la ley de los mandamientos, sino se refiere a la ley del pecado. Ayer y antes de ayer estudiamos que está la ley del pecado, la ley de los mandamientos, la gracia, el tiempo de la gracia. Comenzamos a hablar ayer de la ley del Espíritu, y ahora vemos otra vez aquí que cita la palabra la ley del Espíritu. Entonces estamos viendo que no hay dos leyes, o no hay una ley, la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo. No hay solamente dos leyes, hay varias leyes. Por eso en Romanos 6, 7 y 8 uno tiene que estudiar completo para ver la diferencia entre la ley del pecado, la ley del Espíritu, la ley de los mandamientos, la ley del Mesías, para darnos cuenta y entender que estando en tiempos de gracia, ahora con el Mesías tenemos que guardar la ley de los mandamientos, que no es la ley del pecado. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos aquí que la ley del Espíritu en el Mesías nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una vez más, a los que hicimos este estudio ayer y antes de ayer, parte 1 y parte 2, vamos a poder entender mucho mejor Romanos 8:2, repito, Romanos 8:2, que aquí vemos que otra vez se confrontan dos leyes, chocan dos leyes, la ley del Espíritu y la ley de la muerte. Ayer, cuando estudiábamos Romanos 7, repito, ayer, cuando estudiamos Romanos 7, podemos ver que en Romanos 7:14, para comparar con Romanos 8:2, estudiamos ayer que en Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley, haciendo alusión a los mandamientos, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Esto lo estudiamos ayer, Romanos 7:14. Me adelanto un poquitito, Romanos 7:24, Romanos 7:22, perdón, para entender Romanos 8:2. Hoy estamos en la tercera parte del estudio, la primera parte de Romanos 8, pero para entender Romanos 8:2, repito, para entender Romanos capítulo 8, versículo 2, que habla de la ley del Espíritu y de la ley del pecado, vamos a recordar y vamos a leer y a repasar lo que dice el capítulo anterior, Romanos 7, versículo 14 hasta el 25. Recién leí el versículo 14 de Romanos 7, que dice que la ley del Padre, los mandamientos, Pentateuco y Torá, es espiritual. Entonces aquí vemos que cuando en Romanos 6:14 dice, pero no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, no se refiere a la ley de los mandamientos, que es espiritual, sino se refiere en Romanos 6:14, se refiere a la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el Mesías nos redimió de la ley del pecado y no nos redimió, repito, no nos redimió de la ley espiritual que son los mandamientos, como cita Mateo 5, 17 y 18, no pienses que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, sino vine a cumplir. O sea que el Mesías en la cruz no derrotó al Padre ni a su ley, que su ley es espiritual. El Mesías, Yahshua, que le conocimos en las religiones como Jesús, más su nombre original, traducido del hebreo, es Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, el Padre. Vemos que en la cruz, en el madero, el Mesías no vino a destruir, a derrotar al Padre y a su ley, sino que vino a derrotar al príncipe de los aires, a Satanás, y a su ley, que se oponía y se sigue oponiendo a la ley del Padre, porque la ley del Padre dice no mates, no robes, no adulteres, no forniques, solamente adórame a mí, dice Yahweh, no invoques mi nombre en vano. Pero Satanás hace todo lo contrario, así que el Padre te dice no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, hazlo todo. De la misma manera, Satanás engañó a Eva y a Adán diciéndole, así que el Padre te ha dicho. Entonces, la ley del pecado y de la muerte, de la cual cita Romanos 6:14, que no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia, es la ley que se opone a la ley espiritual. En Romanos 7:22, para entender bien Romanos 8:2 y no lucharse, en Romanos 7:22 al 25 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Para entender Romanos 8:2, que dice, porque la ley del espíritu con mayúscula, de vida en el Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para entender Romanos 8:2, ¿cuál es la ley del espíritu? Tenemos que volver para atrás, Romanos 7:22, que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios, de Romanos 7:22, es la misma ley de Romanos 7:14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, y es la misma ley que cita Romanos 8:2, que dice, porque la ley del espíritu, del Mesías, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando en Romanos 8:2 dice que la ley del espíritu me libró de la ley del pecado y de la muerte, la ley que cita Romanos 8:2 en la última parte, la ley del pecado y de la muerte que me ha librado, es la ley que cita Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿bajo qué ley? Repito, ¿bajo qué ley ya no estamos más? Repito, ¿bajo qué ley ya no estamos más? Que dice Romanos 6:14, ¿bajo qué ley ya no estamos más? Bajo la ley que se repite otra vez en Romanos 8:2, que dice, me libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando en Romanos 8:2 dice, me libró de la ley del pecado y de la muerte, es bajo esa ley que dice Romanos 6:14 que ya no estamos más. Entonces, gravísimo error para todos los hermanos y para todos los predicadores, en especial para los predicadores, sean apóstoles, profetas o pastores, que siguen diciendo, siguen predicando que no hay que guardar los mandamientos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la palabra dice acá que no estamos bajo la ley del pecado. No es que no estamos más bajo la ley del Padre. ¿En qué cabeza entra
¿En qué cabeza entra que vino el Mesías a romper, a destruir las tablas, los mandamientos? ¿Cómo puede haber predicadores todavía? Estamos a días de que venga el Mesías. ¿Cómo puede haber predicadores todavía que sigan predicando? Sigan predicando y sigan blasfemando, porque lo que hacen es blasfemar contra el Eterno. Cuando dicen que no hay que guardar los mandamientos, es una barbaridad que digan eso. Quiero creer que lo hacen inconscientemente, la verdad quiero creer que lo están haciendo inconscientemente, que no se están dando cuenta. Pero Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu, los mandamientos, a través del Mesías, me libró de la ley del pecado. Seguimos leyendo Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, otra vez vemos aquí que se confrontan dos leyes, la ley espiritual, que son los mandamientos, contra la ley de Satanás. ¿Por qué la ley espiritual no podía ganar por sí sola a la ley del pecado de Satanás? Por la debilidad de nuestra carne. Porque en Romanos 7, el apóstol lo dice, lo estudiamos ayer, dice porque, el 22, que lo dije recién, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿a qué vino Yahshua? ¿A qué vino el Señor? Lo dice ahí, cuando dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Mesías vino a librarnos de este cuerpo pecaminoso que estaba bajo la ley de muerte de Satanás. Tienen que entender, hermanos, porque el tiempo se termina, el tiempo se acaba, y si no guardas los mandamientos, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo lo tenía bien claro y él decía, mi problema es este cuerpo pecaminoso. ¿Quién me va a librar? Y vino el Mesías y nos libertó de este cuerpo de muerte. El Mesías no me vino a libertar a mí de la ley del Padre. Hermano y hermana, tienes que entender, el Mesías no vino a libertarnos a nosotros de la ley del Padre. El Mesías vino a libertarnos a nosotros de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo contaminado por la ley satánica, diabólica. Tienen que entender esto, es por el bien de ustedes, el tiempo se termina. El apóstol Pablo, en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 6, versículo 6, Romanos 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. En Romanos 6:6 está la respuesta que se pregunta Pablo en Romanos 7:24, que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 6:6 está la respuesta en Romanos 7:24, cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 6:6 dice, fuimos crucificados juntamente con el Mesías para ser libertados de este cuerpo. Entonces, ¿a qué vino el Mesías? A libertarnos de este cuerpo de muerte, para que ahora en el Espíritu guardemos la ley, porque la ley es espiritual. La ley es espiritual. Y todo hermano, todo creyente que no guarda la ley, su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Aunque se enojen, esto no es judaísmo, esto es sana doctrina, esto no tiene nada que ver con el judaísmo, esto es sana doctrina. Todo creyente que no guarde los mandamientos se va a quedar. Tienen que leer Romanos 6, 7 y 8 pausadamente, detenidamente, 1, 2, 3, 10 veces, hasta que el Espíritu Santo te revele, te dé convicción. Lo estudiábamos el otro día, lo vamos a repetir otra vez, Romanos 7, 25. Gracias doy a Yahweh, dice Pablo acá, por el Mesías, nuestro Señor. Así que yo mismo, Romanos 7:25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, de Yahweh.
Mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, después de este estudio, si hay alguien que siga diciendo que esto es algo del judaísmo y siga sin guardar los mandamientos, no vas a tener excusa, hermano. No vas a tener excusa el día de la venida del Mesías. Tú vas a ser desnudado, como dice 2 de Corintios 5, gemimos deseando ser revestidos y no desnudados. Hay muchos hermanos hoy en día que siguen sin guardar los mandamientos, y el día de la venida del Mesías, si el Mesías los encuentra sin guardar los mandamientos, van a ser desnudados. Lo dice 2 de Corintios 5. Gemimos deseando ser revestidos y no desnudados, pues así seremos hallados vestidos, porque no quisiéramos ser desnudados. Todo creyente que hoy en día siga empecinado, encaprichado, endurecido de corazón, con no querer guardar los mandamientos, aunque ha sido revestido, aunque ha sido sellado con el Espíritu Santo, va a ser desnudado el día de la venida del Mesías, si no abre su corazón y si no entiende que hay que guardar los mandamientos. Romanos 8, 3, repito el 3 y el 4, porque lo que era imposible para la ley espiritual, la ley del Padre, cuanto era débil por la carne, los mandamientos lo hacía débil uno mismo, porque en mi humanidad, en tu humanidad, en la humanidad, en la carne, no podemos guardar los mandamientos, pero si estamos en el Espíritu, sí. Entonces, con mucho respeto a todo aquel ministro, quiero hablar a los ministros, porque los hermanos son almas que están bajo custodia o tutela de pastores, cuidadores o profetas o apóstoles, pero a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la palabra, que siguen predicando y siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos y predican a la gente diciéndole eso, yo les debo advertir como profeta que se van a perder, que están arrastrando a su familia, que están arrastrando a todas esas almas y están cometiendo un gravísimo error porque están predicando no la sana doctrina, sino apostasía. Todos los predicadores de este tiempo final que predican y dicen que no hay que guardar los mandamientos, están predicando bajo el espíritu de la ignorancia, bajo el espíritu del error, y deben volverse pronto, deben corregir pronto su prédica, su mensaje, porque se van a perder y están arrastrando un montón de almas al infierno. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Entonces el problema no es la ley, es la carne. Yahweh, Dios, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿a qué envió el Padre al Hijo? ¿Qué dice en Romanos 8:3? ¿A qué envió el Padre al Hijo? ¿A destruir su ley? No, a destruir al cuerpo pecaminoso para que ahora en el Espíritu podamos cumplir la ley. Tienes que entender esto, hermano, es por tu bien. Yo ya lo entendí hace tiempo y yo guardo los mandamientos. Es por tu bien que compartas esto, que lo viralices, que le digas a los hermanos, mira, estábamos equivocados, como lo conté ayer. Yo hace 29 años que estoy en el camino del Eterno, pero hace 12 que entendí esto. No lo entendí desde el principio, pero hace 12 años atrás, 12, cuando lo entendí, me luché, por supuesto me luché, pero digo, si hace 20 y pico de años, o 18 años, 17 específicamente, que tenía otra doctrina, otro aprendizaje, y vivía de otra forma y predicaba de otra manera. Pero hace 12 años atrás, cuando el Padre comenzó a darme entendimiento, me luché varios meses, hasta que un día dije, no, desde el púlpito, a partir de hoy cambio el mensaje, me equivoqué, pido perdón, yo predicaba una cosa, pero es así. Y lo entendí, y hoy le doy gracias al Eterno, después de 12 años, que el Padre me dio la oportunidad varios meses y me decía, cambia el mensaje, hasta que un día me dijo, si no cambias el mensaje, te corto. Y ahí dije, hermanos, a partir de ahora, sí, muchos se fueron, y hasta el día de hoy, muchos siguen en las religiones, pero soy libre, porque pude decir la verdad, y porque ahora entendí que este es el camino.
Romanos 8:3, porque era débil, entonces el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Por qué el Mesías hizo carne, igual que vos y yo en la carne? Para condenar al pecado que moraba en nosotros. Y como dice Romanos 6:6, para destruir en el madero, crucificó, estaqueó en la estaca, con él, a tu carne y a mi carne. Entonces no podemos seguir diciendo, yo estoy muerto con el Mesías y vivo con él, pero no guardo la ley espiritual que es del Padre. ¿De qué sirve decir que creo en Yahshua, que creo en Jesús, si no entendemos que hay que guardar la ley? Porque el Padre envió a su Hijo no a destruir lo que el Padre había hecho. El Padre no le dijo al Hijo, hijo, ve y destruye. Pídele a Moisés las tablas, rompela, destruirla, porque todo lo que escribí me equivoqué. El Padre no envió al Hijo a destruir los mandamientos. El Padre envió al Hijo a destruir a Satanás y nuestros cuerpos pecaminosos al primer Adán, nuestra naturaleza adámica caída. Eso mandó el Padre a través del Mesías a que destruyera, no la ley. Pero ahora, en el Mesías tenemos que guardar los mandamientos. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley. Entonces, sigue confirmando la palabra que la ley es justa, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, y si no andamos conforme a la carne, hay que guardar los mandamientos, y aquel que no guarda los mandamientos es porque es carnal, no es espiritual. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y por supuesto, los carnales esto no lo van a entender y van a seguir criticando, van a seguir murmurando, van a decir hereje, falso profeta, judaizante, porque son carnales. El problema no es mío, que soy espiritual. El problema es de ellos, que son carnales y no quieren vivir en el espíritu porque tienen cositas de la carne que les gusta. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, dice acá, son enemistad contra Dios, o sea, contra la misma ley de Dios. Entonces, cuando alguien no quiere guardar los mandamientos, es un enemigo de Dios. Los que no guardan los mandamientos son enemigos de Dios, de Yahweh, de Elohim. Los que no guardan los mandamientos son enemigos del Eterno. Entonces no te juntes con creyentes que son enemigos del Eterno y que no guardan los mandamientos, porque te van a contaminar y vas a terminar con ellos en el infierno. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Eterno, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7 dice que los carnales, lo dice acá, Romanos 8:7 dice que los carnales no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, en este tiempo estamos viendo que está saliendo más y más a la luz quiénes son los carnales, que son muchos, y quiénes son los espirituales, que son pocos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Solo un remanente vamos a ser tomados ahora. Así que si tú quieres ser tomado y no dejado, tienes que guardar los mandamientos, porque en Romanos 8:7, en todo este estudio que estamos haciendo, pero en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Eterno, porque no se sujetan a la ley de Dios. Reina Valera estoy leyendo. No se sujetan a la ley de Dios, los mandamientos, ni tampoco pueden, y más vale. Los carnales ni se sujetan, ni pueden, no pueden, porque viven en la carne, porque esto es espiritual. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estoy leyendo la Reina Valera, por eso digo Dios, pero su nombre es Yahweh.
los carnales, aunque hablen del Eterno, aunque se pongan en Facebook, en YouTube, en el WhatsApp, que son apóstoles, profetas y estén a cargo de una congregación, si no guardan los mandamientos, no agradan a Dios. Lo dice acá, no agradan a Dios. Se van a quedar, por más título que tengan. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Eterno. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y se pregunta el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué dice Romanos 9? Que los que verdaderamente, con humildad lo digo, los que verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, nos sujetamos al Eterno y guardamos su ley. Los que no tienen al Espíritu Santo, viven en la carne, no se pueden sujetar a la ley del Eterno y tampoco agradan al Eterno. Entonces, sabiendo que estamos en los últimos días, ¿qué vas a hacer? Para que te preguntes a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Ahora que el Padre está hablando y te está dando entendimiento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sin guardar los mandamientos? ¿Vas a seguir sin sujetarte al Padre? ¿Vas a seguir sin sujetarte a la ley de Dios? ¿Vas a seguir en la carne? ¿Vas a seguir sin agradar al Eterno? Vas a morir. Porque el vivir en la carne es muerte. Versículo 10, Romanos 8:10. Pero si el Mesías está en nosotros, se pregunta, no lo afirma, pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Una vez más, Romanos 6:6, fuimos crucificados juntamente con Él, y si fuimos crucificados con Él, verdaderamente el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Quieres saber en qué creyente verdaderamente el cuerpo del pecado fue destruido? En los creyentes que guardan los mandamientos, que creen en Yahshua, por supuesto que creemos en Yahshua y estamos aferrados al Mesías, como dice Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardamos los mandamientos del Padre y ponemos la fe en el Mesías. Entonces, ¿querés ser salvo? Tenés que aferrar tu fe al Mesías. Amén. La salvación viene a través del Mesías. Amén. Pero tenés que guardar los mandamientos del Padre. No hay otra, hermano y hermano. Se termina. Esto no se puede decir, bueno, voy a verlo, voy a pensar, pero ¿qué dirá mi pastor si ahora le digo esto? Mira, tu pastor no te va a salvar. Vas a ser salvo tú por tus obras. Si tú te congregas en una congregación que no guarda los mandamientos, tú tienes que hablar y entregar este mensaje. Tú tienes que compartir este mensaje y viralizarlo, porque está escrito acá. Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la palabra. Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua, o sea, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Mora en nosotros, el que levantó de los muertos al Mesías, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, morás. Si vivís conforme a la carne, morirás. Y si vivís en la carne, por añadidura nos guardan los mandamientos. Así que si tú dices ser espiritual, tienes que guardar los mandamientos. Está acá. Si tú dices ser espiritual, tienes que guardar los mandamientos, aferrado al Mesías. Esto no tiene nada que ver con negar al Mesías como se dice en el judaísmo. Aquí no te estoy hablando de que niegues a Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo. No te estoy diciendo que lo niegues a Él. Aferrémonos al Mesías, porque Él salva. Pero aferrados a Él, viviendo en el Espíritu, debemos guardar la ley del Padre. Si no, vamos a morir. Vamos a morir y el tiempo se termina. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, de Yahweh, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? No los que hablan de Dios. No son hijos de Dios los que hablan de Dios y nada más. Son hijos de Dios los que hablan de Dios, los que hablan de Yahweh, los que creen en Yahshua, pero guardan la ley del Padre. Si tú no guardas la ley del Padre, en vano te bautizaste, en vano recibiste al Señor en tu corazón, en vano, no te va a alcanzar.
Tiene que seguir aferrado al Mesías, pero guardar la ley del Padre. Pues, porque Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos del Eterno. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, como dice Gálatas 4:4, que fuimos redimidos del pecado y fuimos adoptados. Somos israelitas, no somos católicos, no somos evangelistas, no somos mormones, no somos del séptimo día, no somos pentecostales, no somos bautistas, no somos hermanos libres. Tiren toda esa tontería, doctrinas de hombre, inventos de los hombres. Ser católico, ser evangelista, ser pentecostal. La religión evangélica es la prima de la religión católica. El evangelismo, la religión evangélica, nació con Lutero en el año 1500. No tiene nada que ver con la palabra. A Lutero no se lo nombra en la Biblia, hermano y hermana, despierta. A Lutero no se lo nombra en la Biblia. El catolicismo o cristianismo nació con Constantino en el año 300, emperador romano que se autoproclamó también sacerdote y cambió el día de reposo, el Shabbat, lo cambió al domingo. Estudien, con amor se los digo, vayan a Google y pongan Constantino, emperador de Roma en el año 300, los injertos que le metió a la sana doctrina. Luego vino Lutero en el año 1500 y inventó, porque es un invento, la línea de los protestantes. Y ahí se fundó la religión evangélica. Hermanos, ni católicos, ni evangélicos, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni del séptimo día, ni del octavo, ni pentecostales. No, israelitas por adopción. Eso es lo que somos. Porque el Padre nos tomó de los gentiles y nos hizo su pueblo, y el pueblo del Eterno fue, es y seguirá siendo israelita, porque tenemos promesa de vida eterna, no en el cielo, sino en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. ¿Y dónde se va a posar? En Israel, en Jerusalén. Así que si no entiendes que eres israelita por adopción, si no aceptas ser israelita, si niegas ser israelita y te sigues autoproclamando católico, o evangelista, o pentecostal, o esto o lo otro, te vas a quedar juntamente con tu doctrina, porque esto es sana doctrina. Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Eterno, y si hijos, también herederos. Entonces, durante años y años y años se ha predicado que simplemente con decir Cristo vive, ya me aferré a la herencia y a la vida eterna. Por gracia sí, por promesa sí, pero si no somos justificados a través de las obras, si no entendemos que somos israelitas por adopción, aunque nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, aunque fuimos sellados, yo me bauticé hace 28 años atrás, aunque fui sellado hace 28 años atrás, si seguiría con la doctrina que recibí en aquellos tiempos, yo me voy directo al infierno. En Daniel 12, de ejemplo, Daniel 12, cuando termina el libro de Daniel, el profeta Daniel, cuando termina el libro de Daniel, o esa profecía, escribe de parte del Eterno que le dice, pero tú sella esta profecía porque no es para este tiempo, no es para ti, es para el tiempo del fin. Por eso el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nunca se pudo entender, porque eran libros sellados que recién ahora se está entendiendo. Pero ¿quién lo puede entender ahora? ¿Quién va a entender ahora en este tiempo? ¿Quiénes vamos a ir entendiendo el libro de Daniel y Apocalipsis y los otros libros? Que vivimos en el Espíritu, los carnales no lo van a entender, lo van a leer 40.000 veces y no lo van a entender, porque el libro de Daniel termina diciendo, pero tú, Daniel, sella la profecía de este libro porque no es para este tiempo, casi 700 años antes del Mesías, sino es para los tiempos finales. O sea que Daniel escribió, selló y ni siquiera él entendió lo que escribía. Recién ahora se está entendiendo el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, porque estamos en los últimos tiempos y el Espíritu Santo solamente está reposando en los que guardamos los mandamientos, aparte de tener nuestra fe en el Mesías.
Versículo 17 y termino, Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, punto y coma, fíjense que dice, y si hijos también herederos. Entonces, para heredar, primero hay que ser hijos. Y para ser hijos hay que tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo hay que guardar la ley del Padre. Porque si no guardamos la ley del Padre, no vivimos en el Espíritu, vivimos en la carne. Si vivimos en la carne, vamos a morir. Entonces, para tener al Espíritu Santo hay que guardar los mandamientos. Para guardar los mandamientos hay que vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu tenemos que entender que hemos muerto 100% al pecado y tenemos que entender que hay que guardar los mandamientos. Para entender qué es espiritual y qué es tener al Espíritu Santo, hay que entender que durante años entendimos mal. Durante años, repito, entendimos mal, aprendimos mal. A mí también me pasó. Aprendimos mal, creíamos que no estábamos bajo la ley de los mandamientos y estábamos bajo la gracia, por eso ahora no teníamos que guardar más los mandamientos. Entendimos mal, aprendimos mal o nos entregaron mal el mensaje. Tampoco hay que mirar para atrás y echar culpa. No hay que mirar para atrás, no hay que hacer como Eva, fue la serpiente, no hay que hacer como Adán, fue la mujer. No, hagámonos cargo, aprendimos mal, no miremos para atrás, no echemos culpa, no condenemos a nadie, digamos, aprendimos mal, borrón, cuenta nueva, empezamos otra vez, porque todavía tenemos oportunidad, empecemos otra vez. Hermano y hermana, termino aquí, debemos guardar los mandamientos. He terminado con este estudio, la ley y la gracia, parte 3, ora, medita y comparte este mensaje, compártelo. No seamos egoístas, compartamos este mensaje, viralicemos este mensaje. Hay cientos de miles de hermanos, millones de hermanos todavía en el mundo, atrapados por doctrinas erróneas, por doctrinas equivocadas. No quiero ser irrespetuoso y prejuzgar, pero hay miles de hermanos que están como me pasó a mí, hasta hace 12 años atrás, que comencé a tener entendimiento y comencé a estudiar, inquietarme, a leer la Biblia, a buscar en internet, a buscar Constantino, a buscar Lutero, a ver dónde había nacido el Evangelio, dónde había nacido el catolicismo. Cuando el Espíritu Santo me empezó a inquietar, no me cerré. Sí me luché, pero no me cerré. Empecé a estudiar, empecé a escudriñar. Y hoy le doy gracias al Eterno que no me cerré, que no me quedé con el manto de profeta y con el shofar diciendo, yo soy profeta, así que no tengo más nada que aprender y me quedé con el ungimiento. No, algo en mí me inquietaba a estudiar, a buscar en internet, a buscar en los libros de historia, a ver si la historia escrita por los hombres estaba bastante parecida en los libros de historia con lo que dice en la Biblia. Empecé a estudiar el pueblo de Roma, los griegos, empecé a estudiar. Y me fui dando cuenta y sorprendiendo, ¡wow! El que me hablaba era el Espíritu Santo y no era el espíritu del anticristo. Y comencé a tener más entendimiento, hasta que un día me animé, aparte porque el Espíritu Santo me dijo, basta, o entregué el mensaje, te corto. Y un día que fue del 2009 al 2011, o 2012, que comencé a ponerme firme, a cambiar la prédica, me luchaba porque la gente me miraba, los hermanos me miraban mal, muchos dejaron de invitarme a predicar a sus congregaciones, me luché, habré tenido un año de lucha hasta que un día dije, no, basta, yo quiero ser libre 100%. Y renuncié a todas las religiones habidas y por haber. ¿Saben a qué me refiero? Renuncié a la religión y dije, no, soy mesiánico, soy israelita por adopción, debo guardar los mandamientos, debo guardar el día de reposo, no tiene nada que ver con el judaísmo, creo en el Mesías, el que me salvó a mí fue el Mesías, no fue la ley. Mi salvación no vino a través de la ley, sino a través del Mesías, pero me justifico por mis obras, las obras que están escritas en los mandamientos. Amén. Bendiciones para todos y por amor a las otras almas compartan este mensaje. Shalom y paz para todos.